Hola, soy Monse Díaz, doctora en Psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En este episodio de hoy hablamos con Carlos Rebolleda Gil. ¿Quién es Carlos? Pues Carlos es psicólogo general sanitario, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente desempeña su labor profesional como psicólogo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Aranjuez, compatibilizando esta labor con la de referente en el área de investigación de la línea de rehabilitación psicosocial de la organización Hermanas Hospitalarias. Pero también es docente en el Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y colabora con otros títulos como el Máster de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria de la Universidad Jaume I y el Máster de Gerontología y Atención Central en la Persona de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí contigo, Monse. Pues Carlos hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante del cual hemos llevado ya un rato aquí conversando, ¿verdad? Venga, y vamos a compartir todo lo que hemos estado hablando, que es ese trastorno mental grave. Pues Carlos, ¿qué es el trastorno mental grave o TMG? Bueno, pues Monse, nada, en primer lugar, pues agradecerte la oportunidad y en segundo lugar, bueno, yo creo que esto viene muy al pelo teniendo en cuenta que el día 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, ¿vale? Exacto. Entonces, bueno, pues efectivamente muchas veces oímos ese término, ¿no? El término, bueno, más bien oímos el término enfermedad mental, ¿vale? El término enfermedad mental, pero el término enfermedad mental es un término incorrecto, ¿vale? En este sentido, porque tengamos en cuenta que enfermedad, ¿vale? Hace referencia a una etiología exclusivamente orgánica, ¿no? En cambio, trastorno no. O sea, trastorno hace referencia a una etiología diversa, ¿no? Como en el caso de los trastornos psiquiátricos o psicológicos, ¿no? O sea, donde, bueno, pues hay una parte orgánica, lógicamente, pero hay otras múltiples variables que también influyen en la etiología de los trastornos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastorno mental grave, esto nos saca un poco de las típicas denominaciones estilo DSM o CIE-10, ¿no? En esto, que hablan de trastornos como muy concretos, muy delimitados, ¿no? Con unos criterios en esto. Esto es un término más global, ¿no? Que hace referencia sobre todo a dos factores a tener en cuenta, ¿no? Cuando, por un lado, están las limitaciones funcionales que produce, en el caso de la persona, la sintomatología propia del trastorno, ¿no? Entonces, si estas limitaciones son graves, ¿no? O sea, las afectaciones son muchas en esto, ahí es cuando hablamos de trastorno mental grave, ¿no? Pero luego, por otro lado, está la duración del trastorno, ¿no? También en toda esa parte que tiene que ver con que cuando nos encontramos con trastornos que son crónicos, que los hay, o sea, que son para toda la vida o de larga evolución, ¿no? Ahí es cuando podemos encontrar ya este concepto, ¿no? El de trastorno mental grave y duradero, que es así como se suele llamar, ¿no? Hablamos sobre todo pues, de personas que presentan patologías, de algún modo, pues que tienen en gran afectación en su funcionamiento cotidiano y que son duraderas en esto. Es decir, nos encontraríamos con un trastorno que sería duradero en el tiempo y que implicaría que la persona tiene afectado muchas de sus áreas de funcionamiento, ¿no? De funcionamiento, eso es. Yo aquí una de las cuestiones que sí que me gustaría comentar también es no dejarse guiar tanto por el nombre de la patología en sí, ¿no? O sea, normalmente cuando se habla de trastorno mental grave, a todo el mundo es cierto que se le vienen términos, ¿no? Como esquizofrenia o psicosis, trastorno bipolar, trastorno de personalidad. Sin embargo, no vienen tanto otras como, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, esto es un debate que tengo pues cuando atiendo a familiares en mi centro, cuando atiendo a los propios usuarios, que vienen ya con una concepción de entrada de que si a mí me han dado un diagnóstico de esquizofrenia es que lo mío es muy grave en esto. Sin embargo, al que le dan el diagnóstico de ansiedad, pues no, esto ya es leve, ¿no? En este sentido. Pues no tiene por qué ser así. O sea,
Hay personas con diagnóstico de esquizofrenia que tienen su trabajo, tienen su familia, tienen una vida completamente normalizada y la afectación de la enfermedad es poca y en ocasiones casi nula en este sentido a nivel funcional. Sin embargo, nos podemos encontrar a gente con trastornos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, como alguien con agorafobia, por poner Por un ejemplo, eso ejemplo, te iba a decir yo, con una agorafobia, con una fobia efectivamente, social, ¿no? que lleve 25 años sin salir de casa, Mm. en esto, con unas enormes limitaciones en su funcionamiento cotidiano. Con lo cual, claro, hablamos de trastorno mental grave, pues sí, hombre, lógicamente los que son más crónicos, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? En este sentido. Pero sí que es cierto que yo creo que el nombre aquí no sirve de guía, para poder catalogar determinada patología de trastorno mental grave o no. O sea, depende de De esas la fe. afectaciones. Efectivamente, yo creo que ese es el punto, ¿no? La afectación que tenga esa persona. Tú has dicho que partes de una perspectiva psicosocial, ¿verdad? En tu trabajo en el centro de rehabilitación. ¿Cómo se interviene desde esa perspectiva en el trastorno mental grave? Bueno, yo concretamente trabajo eso, en un centro de rehabilitación psicosocial, ¿no? Estos centros en la Comunidad de Madrid, pero no están solo en la Comunidad de Madrid, Mm. ya los hay en prácticamente toda España. En algunos sitios dependen de servicios sociales, como en la Comunidad de Madrid, en otros de sanidad, ¿no? Pues, y demás. Pero sí que es verdad que, claro, estos centros empezaron a funcionar en el año 89, o sea, ya hace tiempo, y básicamente se basan en el modelo de la rehabilitación psicosocial, ¿no? O sea, a ver, por poner un poco en perspectiva qué es esto de la rehabilitación psicosocial, un poco sus orígenes, de dónde parte y tal, pues nos tenemos que ir a mediados de los años 60, más o menos en Estados Unidos, ¿no? Concretamente, pues en el Hospital Psiquiátrico de Massachusetts, ¿no? En esto. Allí había un psiquiatra, Robert Paul Lieberman, que murió hace poquito, yo Mm. creo que en el año 2020 o 2021, algo así, que bueno, él era un residente de psiquiatría, ¿verdad? Y claro, estamos hablando de una época, mediados de los 60, donde las personas que tenían una enfermedad de estas características eran recluidas directamente en hospitales en los que estaban viviendo toda su vida hasta que fallecían en esto. Y era casi un sacrilegio, ¿no? Hablar de que con estas personas se pudiera hacer nada más que medicarlas, y que dieran vueltas por los pasillos y poco más. O Ese sea, era modelo, ese algo modelo de psiquiátrico de película, ¿verdad? de película, eso es de alguien voló sobre el nido del cuco, de todas estas cosas, ¿no? De los Exacto. renglones torcidos de Dios, todo eso, Sí. ¿no? Todo eso era lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Entonces este psiquiatra sí que se había formado pues con los conductistas más puros, ¿no? Con aquellos casi que eran alumnos de Skinner, básicamente. Y entonces dijo, bueno, ¿y qué pasa? Que las leyes del conductismo del aprendizaje, por ejemplo, no funcionan con estas personas, ¿no? Y entonces se puso a probarlo y dijo, anda, parece que sí, parece que estas personas son capaces de aprender y parece que estas técnicas que se utilizan con ellos funcionan también, ¿no? Y entonces, claro, este hombre básicamente fue el que acuñó en su día este término de rehabilitación psicosocial, ¿no? Que al final es un conjunto de técnicas y estrategias que va dirigido a mejorar el funcionamiento cotidiano de la persona, ¿no? Y su calidad de vida, por lo tanto, y su capacidad de integración social, etcétera, etcétera. Y demás, ¿no? ¿Han evolucionado esos modelos, Carlos, hasta la Sí, actualidad? sí. Este modelo, claro, este modelo partió eso, en los años 60 y demás, y luego en los años 90 aquí hubo un poco, pues eso, la rehabilitación psicosocial 2.0, que es un poco como yo la llamo, ¿no? O sea, ya no solamente se hablaba de técnicas y estrategias, en aquel entonces ya más basado en lo cognitivo-conductual, sino que se da una vuelta al concepto, una vuelta, creo yo, bastante lógica, también partiendo en cuenta que Lieberman poco más podía hacer el hombre en aquel entonces que casi intentar convencer a sus jefes de que con estas personas se podían hacer cosas, ¿sabes? Es un poco Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos, ¿no? Es decir, vamos a poner el contexto histórico.
determinados estudios en determinados momentos están donde están. Es decir, cuando hablamos de la frenología, ¿no? Pues todo el mundo lo demoniza a día de hoy, pero en aquel entonces, con lo que había, ese señor hizo aquello. Entonces, Claro. hay que poner ese contexto de dónde estamos, en qué momento de la historia, ¿no? Claro, y efectivamente, lo que pasa que, claro, luego llegamos a los años 90 cuando ya todo este concepto está mucho más trabajado y ya está mucho más dentro de los hospitales, ya ha habido lo que se denomina la desinstitucionalización. O sea, ya en un momento determinado ha apostado por el modelo de vamos a cerrar los grandes manicomios, estos de antes, ¿no? Y vamos a apostar porque las personas puedan empezar a vivir en su entorno, en el entorno comunitario, ¿no? Y entonces, claro, ya en un contexto histórico ya muy diferente, ya mucho más trabajado todo esto, surge el paradigma de la recuperación en esto, que a Ujú. día de hoy es el que seguimos todos en centros como por ejemplo en el que yo trabajo, ¿no? Que ya no tiene Actual, tanto que ver con estrategias, bueno, vamos a ver, sí tiene que ver, lógicamente, porque eso es la base, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo, ¿vale? Con que la persona, claro, ha surgido algo en su vida que ha supuesto una ruptura, ¿no? Como es la aparición de la enfermedad, y es empezar a construir a partir de ahí con el objetivo ya no solo de adquirir esas estrategias, sino de generar una vida que le sea de alguna manera del gusto de la persona, con unos objetivos, con unos valores, con unos intereses, con unos fines y demás. Es empezar a construir una nueva vida a partir de el contexto en el que se encuentra la persona, ¿no? oh, Entonces, claro, es una cosa que, quiero decir, va más allá de lo que decía Lieberman, ¿no? O sea, es algo que es casi una reconstrucción, ¿no? Pudiéramos llamar. y ahora en España, ¿con qué recursos contamos? Tenemos esos recursos, tú has dicho que hay comunidades autónomas, ¿no? Que los centros de rehabilitación dependen de sanidad, otros dependen de servicios sociales. ¿Qué Sí. recursos tenemos? Tenemos, me imagino, unidades de hospitalización breve sí que sé que hay, también unidades hospitalarias de tratamiento y rehabilitación, que es lo más habitual que nos podemos encontrar ante un trastorno mental grave. Bueno, pues a ver, yo creo que esto, para ver un poquito el organigrama, o sea, todo esto pivota siempre desde el centro de salud mental, ¿vale? El centro de salud mental es un poco, claro, es a donde derivan los médicos de atención primaria cuando consideran que hay una problemática psicológica que ha de ser tratada por un especialista, ¿no? Con el tiempo se consiguió que los centros de salud mental no estuvieran dentro de los hospitales, sino sacarlos fuera de los hospitales y funcionar como unidades independientes, ¿no? De algún. Entonces, claro, los centros de salud mental dependen de sanidad, básicamente. Pero sí que, claro, en función de las necesidades de la persona, si necesita un tratamiento que vaya más allá del ambulatorio, ¿no? Asociado a la parte de sanidad, ¿no? Hay diferentes recursos. Por ejemplo, están las unidades de hospitalización breve que tú comentabas antes, Monse, Ujú. que básicamente para lo que sirven es para aquella persona que no está en su mejor momento, que está desestabilizada de algún modo, pues pueda tener un ingreso. Normalmente estos ingresos son cortos, siempre en el tiempo, para poder estabilizarse, ¿no? Y ya poder retomar su vida normal, ¿no? Habitual, porque esto, bueno, dentro de este tipo de trastornos es fácil verlo, que puede haber Una crisis. recaídas, efectivamente, forma parte de ella, ¿no? En esto. Luego, si la persona necesita un tratamiento que va más allá de eso, ¿no? O sea, más duradero en el tiempo, más largo y más desde un sentido de la propia rehabilitación, también por sanidad están las UHTRs, que son la unidad de tratamiento y rehabilitación, ¿no? En esto. Ahí las personas suelen estar una media como de unos 6 meses aproximadamente, y ahí ya sí no es simplemente un ajuste de la medicación, ¿no? Sino que ya ahí, quiero decir, ya hay un trabajo de rehabilitación también, ¿no? Y luego, si la persona todavía necesita más tiempo, ¿vale? Porque con esos 6 meses no es necesario, porque la persona pues, necesita una intervención y un apoyo mucho mayor, que hay casos que ocurre, pues entonces tendríamos las UCPPs, que son las unidades de cuidados prolongados, ¿no? En esto, en los que la persona
a ver, no hay un tiempo definido de la UCPP, o sea, pero a día de hoy sí que se apuesta ya por un modelo donde muy diferente al de antes. El modelo de antes era, bueno, pues si la persona tiene que estar aquí de por vida, pues aquí está. Ahora no, ahora hay una idea muy clara de rehabilitación con el objetivo de que luego la persona salga al medio comunitario. Pero bueno, puede ser que la persona, en lugar de 6 meses, pues necesite 3 años, necesite 5 años, necesite más tiempo, ¿no? Entonces, para eso están las UCP. Todo esto depende de sanidad. Y luego está la parte que depende de servicios sociales. Vamos, y yo también os digo que estoy hablando del modelo de Madrid, que es el que Eso yo es, conozco, ¿vale? eso es. En esto. Luego, no en todas las comunidades autónomas esto es exactamente así. Pero bueno, yo os hablo un poco del que mejor me sé, ¿no? Luego está, aquí en Madrid, si depende de servicios sociales, los recursos de rehabilitación, ¿no? Que serían de dos tipos, diurnos y residenciales, ¿no? Los diurnos, por ejemplo, estaría donde yo trabajo, el Centro de Rehabilitación Psicosocial, cuyo objetivo básicamente, bueno, pues son personas que necesitan un tratamiento ambulatorio de cierta intensidad, ¿no? Con el objetivo de conseguir lo que hablábamos antes, su recuperación, ¿no? Luego están los centros de rehabilitación laboral, que estos centros también tienen ese fin de recuperación y tal, pero sí ya van muy ubicados en lo formativo laboral, en este sentido. Ya son para personas que ya tienen esas capacidades y esos intereses, quiero decir, y entonces la idea es trabajar con ellos pues, para que empiecen un curso, se mantengan, luego consigan un trabajo, lo puedan mantener y demás. Luego están los equipos de apoyo sociocomunitarios, que estos Sí. intervienen en el entorno de la persona. Igual que en los CRPs las personas vienen a las citas, ¿no? Y demás, o a los programas, en los equipos de apoyo sociocomunitario profesionales se desplazan al medio, ¿no? Y normalmente, bueno, suelen trabajar fundamentalmente con dos perfiles, o bien con gente que lleva muy poquito tiempo de tratamiento en este sentido, o sea, muy poquito tiempo desde que apareció la enfermedad y que a lo mejor entrar un poco en este círculo de lo psiquiátrico pues no es lo más aconsejable y trabajan con ellos más en el propio entorno, o gente a lo mejor que pues tiene muchas dificultades o pone muchas resistencias para acudir a salud mental, para seguir su tratamiento, para tal. Entonces, son gente que no va a venir al centro, pero sí acepta lo mismo una intervención en su entorno más próximo. Y Bien. luego están los centros de día y soporte social, que el objetivo, ¿vale? Es sobre todo aquellas personas que ya han conseguido de algún modo, bueno, ya han llegado un poco al tope, ¿no? De recuperación, pues son, pero la persona necesita de un centro que le ayude de alguna manera a estructurarse y un centro que sea un poco la base para él en su vida a nivel de estructura y demás, pues aquí están estos centros de día, quiero decir, donde también se trabaja bajo el paradigma de recuperación, pero ya con personas que de alguna manera necesitan ese soporte mayor, ¿vale? Y ya han alcanzado pues un poco como unas cotas que ya lo que conviene es mantener. Y Ah, luego pero en la bueno. parte, Dime, termina, por fin. claro, y luego en la parte de lo residencial, ¿vale? Tenemos las mini residencias, ¿vale? Que son centros de más o menos para entre 20 y 30 personas, en este sentido, que es la casa de los usuarios. Ellos viven allí, en este sentido, lo que pasa que allí la atención a nivel de monitores y demás, pues es 24, ¿no? En este sentido, pero sí que es verdad que, claro, el objetivo de estos sitios no es solamente vivir allí sin más, quiero decir, hay un objetivo de recuperación que también tiene que ver con las actividades de la vida diaria, etcétera, etcétera, dotarle a la persona de una serie de hábitos y estrategias que luego le permitan la vida autónoma, ¿no? O la vida con la familia, porque a lo mejor en parte la persona puede estar ahí pues porque con la familia la convivencia es complicada y tal. Complicada, sí. Claro, están los pisos supervisados, que, digamos, claro, son pisos de entre 4 y 5 usuarios aproximadamente, que conviven ellos juntos, en este sentido, llevan a cabo, y hay una supervisión profesional, pero es mucho menor que la que se lleva a cabo en las mini residencias, ¿no? Aquí ellos llevan a cabo una vida bastante autónoma y los profesionales van y hacen, pues bueno, por reuniones de convivencia
convivencia para ver cómo va todo, si hay algún problema que resolver, más luego pues todo lo que tiene que ver, pero digamos que aquí los usuarios ya llevan una vida muy autónoma, ¿no? En esto. Y luego están las pensiones supervisadas también, ¿vale? Que básicamente, bueno, pues es vivir en una pensión para aquellas personas que a lo mejor funcionen bien, quiero decir, a nivel de su día a día, pero el convivir con otras personas pues no les va tanto en esto, prefieren llevar a cabo más una vida a ellos, ¿no? En esto, y sí que es verdad que, y bueno, ahí van los profesionales, pero ahí la supervisión pues es menor, ¿no? Ahí, pues a lo mejor los profesionales pues van un par de veces, 3 en semana, en este sentido, para ver qué tal le va todo a la persona, para ver, pero, o sea, ya la cuestión es diferente a la de los pisos y las de residencia. Estás escuchando Neuropsicoteca, un espacio conducido por Montse Díaz para profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud. Contando con que has escrito un libro que me tiene fascinada, que se llama Neurocognición, Cognición Social y Metacognición en Psicosis, ¿cómo podemos aplicar precisamente eso, la neurocognición, la cognición social y la metacognición en el caso de los trastornos mental graves? Porque en tu libro lo llevas a la psicosis. Es verdad que haces una introducción al principio, ¿no? de todo esto que estamos hablando, lo centras mucho en psicosis, pero en estos trastornos mentales graves que no son psicosis, ¿cómo podríamos aplicar esto que cuentas en el libro? Súper interesante, que por cierto recomiendo, ¿eh? Es la lectura. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, lo escribí con todo mi cariño, sobre Y se todo nota, Carlos. para visibilizar un poco este área, ¿no? O sea, bueno, por empezar un poco en esto, Monse, contextualizando esto, ¿vale? Digamos que en las personas con trastorno mental grave, pues las problemáticas, quiero decir, porque otra de las cosas que sí que me gustaría decir es que en los centros como estos se trabaja mucho bajo el modelo de atención centrada en la persona, ¿vale? O sea, este modelo muy de Rogers en este sentido, que tiene que ver sobre todo con que el usuario es el centro de la intervención, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, normalmente cuando un usuario entra a un centro como el mío, está un tiempo de evaluación, ¿vale? Que suele ser aproximadamente de 1 mes y medio, y luego se hace el plan individualizado de rehabilitación, que nosotros lo llamamos el PIR, que son los objetivos donde nosotros creemos o pensamos, después de haber llevado a cabo la evaluación, que podemos ayudar a la persona. Por supuesto, todo esto se le devuelve a la persona, se acuerda con ella si está de acuerdo con estos objetivos o no, incluso por dónde empezar a trabajar y por dónde no, cómo lo vamos a hacer en este sentido. Y dentro de esos déficits que uno se puede encontrar, ¿vale? Pues están los habituales, ¿no? Pues sabemos todo lo que tiene que ver con conciencia de enfermedad, la parte más psicoeducativa, la parte más de habilidades sociales, de manejo del estrés. Está la parte esta, se le está dando mucha relevancia últimamente y no me extraña, que tiene que ver con el autoestigma, ¿vale? Que es cuando la persona interioriza de alguna manera esos mitos que hay a nivel popular con respecto a que las personas con enfermedad mental son peligrosas, no tienen posibilidades de recuperarse y tal y cual, y la persona las hace suyo. Imaginemos, quiero decir, esto, el impacto brutal que puede tener en una persona, ¿no? Y eso, las noticias, ¿no? Que marcan mucho eso, ¿no? Que no, en otro episodio hemos hablado precisamente de eso, ¿no? Como las noticias muchas veces estigmatizan mucho más la enfermedad mental, ¿no? Claro, efectivamente, porque las noticias, las series, los libros, en muchos casos son lo que a veces la gente conoce de la enfermedad mental. Y entonces, ¿qué conoce? Pues nada que sea muy real, ¿no? Algo muy sesgado, ¿no? Algo muy novelado y muy novelado, ¿no? Y noveladísimo, ¿no? En este sentido. Entonces, sí que es verdad que, bueno, luego está toda la parte de funcionalidad en el día a día de la persona, de las actividades de la vida diaria, ¿no? Lo que tiene que ver con las actividades productivas. O sea, realmente se evalúan muchas cosas, ¿no? Cuando un usuario entra a un centro como el nuestro para poder hacer ese plan individualizado. Pero yo siempre diré que una parte, ¿vale? Que en mi opinión, en mi humilde opinión, queda bastante flojita en general y como que es algo que los profesionales que trabajamos en el ámbito no terminamos de ver como algo nuestro, ¿no? Lo terminamos de ver como algo más propio de la neuropsicología y este tipo de cosas
es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento neurocognitivo de la persona, ¿no? En esto. Yo escribía este libro un poco con ese fin, con ese objetivo, para trasladar que para nada uno tiene que ser un especialista en neuropsicología ni saber muchísimo de esto para poder hacer una evaluación bastante decente de funcionamiento cognitivo de la persona y incluso a partir de ahí poder diseñar intervenciones, sobre todo basadas en aquellas cosas que a la persona realmente le motivan, le interesan y son importantes en su vida para poder intervenir sobre esas problemáticas que la persona pueda tener. Porque, a ver, hablábamos antes, ¿verdad? El efecto de la medicación. Pues claro, las farmacéuticas van a decir que Que la nada, medicación todo muy, muy no light, tiene nada, mucho nada. efecto, ¿verdad? Pero sabemos que lo tiene. Cuando son tratamientos además tan largos en el tiempo, en Sí, muchos sí, sí, casos. sí, sí. Claro, y luego sabemos que por definición también estas enfermedades traen, no en todos los casos, porque todo esto es muy heterogéneo en el caso de la enfermedad mental, pero traen problemas a múltiples niveles, ¿no? Y sobre todo si hablamos de en qué, así de forma más concreta, pues en atención, en memoria, en funciones ejecutivas, en velocidad de procesamiento, en memoria de trabajo, ¿no? Y además, Entonces, si a todo eso le sumas que la persona puede entrar en un envejecimiento, sí. pues ya tenemos un montón de papeletas, ¿verdad? Para ese deterioro cognitivo propio del envejecimiento que se agrave la sintomatología, ¿no? Claro, a ver, lo visto, si nos centramos más en lo que es la psicosis, ¿no? Lo visto en psicosis es que, a ver, digamos que los déficits neurocognitivos no es raro encontrárselos desde siempre, en el caso de la persona que luego desarrolla, por ejemplo, una esquizofrenia. Pero Sí, sí que es verdad que a partir del primer brote hay un descenso prolongado. No, quiero decir, hay un descenso pronunciado, ¿no? Luego parece que a lo largo de la vida de la persona, ¿vale? El deterioro que va teniendo, quiero decir, es parecido al que tenemos cualquier persona con el paso de los años, ¿no? Pero sí que es verdad que si ya partimos de un nivel más bajito, ¿no? Por el tema de ese deterioro, claro, pues los problemas ya llegando a ciertas edades, ahí pueden ser bastante más visibles que en el caso de otras personas donde no haya habido ese deterioro que de alguna manera a lo mejor ha estado siempre presente, pero que incluso se hizo más pronunciado a partir de la aparición de la enfermedad propiamente dicha, por ¿no? ejemplo, ¿no? Claro, entonces, claro, la cuestión es esa, ¿no? O sea, estos déficits se encuentran, ¿no? Y estos déficits al final muchas veces a mí a lo que me llevan, ¿vale? Es a pensar que si de alguna manera no están lo suficientemente bien atendidos, es una parte que yo considero relevante que se nos pierde, ¿vale? Y que muchas veces es, esta persona no avanza, esta persona es que se ha quedado estancada y a veces puede ser que encontremos el motivo, pues a lo mejor hay en esto. Entonces, digamos que desde el sector yo por lo menos lo que percibo es un poco como, no miedo quizás, pero sí un poco a como este no es muy mi área, ¿no? En este sentido, ¿no? No es el área en el que yo me siento cómodo, me siento bien, ¿no? A lo mejor yo prefiero trabajar pues otras cosas donde la persona puede tener problemas evidentes, como habilidades sociales y tal y cual, pero claro, aquí es que no se trata solo de trabajar donde nos estamos más cómodos, es que se trata de trabajar donde la persona tiene Lo problemas necesita, en claro. este sentido. Entonces, yo por eso escribí este librito en esto, pues un poco con ese espíritu, con el espíritu de transmitir a las personas que trabajamos con personas con trastorno mental grave, ¿no? Que esto no quiero decir que es una cosa que lo podemos hacer perfectamente a nivel de evaluación, a nivel de intervención. Entonces, mi objetivo sobre todo era animar a ese nivel, ¿no? En esto. Pues he de decir que la lectura de tu libro, específicamente psicosis, no es mi campo de trabajo, pero me ha despertado curiosidad, ¿no? Yo que me considero una persona curiosa, he de decir que la lectura, no, lo acabo de empezar hace poco tiempo, hace 2 semanas o así, y he de decir que has logrado un punto de vista para mí, que no vengo de este campo de trabajo, un punto de vista un poco diferente, ¿no? A esa relación, ¿no? Del paciente con la psicosis y de nosotros como profesionales en la relación con ese paciente con psicosis, ¿no? Lo cual te agradezco, Carlos, que es verdad que es muy interesante ir cambiando miradas, ¿no? Que es lo más importante.
Antes de que terminemos, que nos queda poquito, quiero que hablemos del curso que tienes con Ítaca Formación en Trastornos Psicóticos, Evaluación y Rehabilitación, por favor. En itacaformación.es tenéis toda la información, pero Carlos, cuéntanos un poquito de qué va este curso. Pues nada, este curso básicamente, no os miento al deciros que es el libro en esto, que es la base, ¿verdad? Pero bastante, digamos, aumentado, ¿no? En Bien, el bien, sentido bien, que, bien. claro, vienen muchas lecturas bueno, que están relacionadas con las diferentes temáticas, ¿no? Porque en el libro es verdad que hay temáticas que se mencionan, pero no se profundiza, ¿no? El libro es un libro pequeñito, son 160 páginas. Quise que fuese así en su día para decir, mira con qué poquito te quiero decir, se puede saber lo más básico para intervenir en estas cosas, Qué ¿sabes? bueno. Lo Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dos ¿no? veces bueno, pero el curso ya no es así. El curso ya, quiero decir, Ya en el curso ya tiene no, ya no, ya no. claro, el curso tiene ya ahí, te quiero decir, muchas lecturas, casi 50 lecturas, de hecho, asociadas a las diferentes temáticas, donde ya sí se profundiza muy mucho, ¿no? En los diferentes temas que en el libro se abordan, ¿no? En esto. Luego también tiene pues una serie de vídeos, ¿verdad? Que son un poquito introducción, ¿verdad? A los diferentes temas. Luego tiene toda la parte de autoevaluación, ¿no? Para luego al final, autoevaluación tras cada tema, pues son 19 temas. Luego al final tiene, pues para poder obtener el título que luego te dan en Ítaca Formación, una prueba final, ¿no? En esto. Y luego también mi apoyo para todo lo que necesite aquel que lo haga. O sea, yo de alguna manera estoy disponible siempre. Y De eso es hecho, cierto, eso te lo agradecemos porque es verdad que en cuanto te escribimos respondes a nuestra demanda. Es verdad, Carlos, es así. claro, claro. Y entonces en el curso, pues nada, dudas, cuestiones que haya, se me puede escribir y yo suelo responder rapidito, ¿no? Qué En bueno. esto, con lo cual, bueno, pues el curso de alguna manera es eso, ¿no? Básicamente eso, es esto, pero ya si alguien se ha leído el libro y dice, pero me interesa este tema, me quiero, pues el libro vendría a ser, pues todo eso, pero mucho más profundizado. Qué bueno, Eh, qué bueno, o qué sea bueno. que... Pues nada, Carlos, nos has dejado ahí con el gustillo de leerte en ese libro Neurocognición, Cognición Social y Metacognición en Psicosis. Y por otro lado, hacer la formación contigo. Claro que sí, Carlos, te lo agradezco mucho. Bien, bien. Pues nada, Tenemos esa conversación pendiente todavía sobre qué podemos hacer juntos, que me ha resultado muy interesante la propuesta que me has hecho. Me ha gustado, me ha gustado. pues nada, yo encantadísimo, encantadísimo Ya de sabes. colaborar, sobre todo si son para cosas como esta, que es eso. O un poco tengo ahí ese interés y ese gusanillo en que de alguna manera este área pues se le dé un poquito más de importancia en el área nuestra y tal, se le pierda, vamos a decir, un poquito el miedo, el respeto y se empiece a introducir más de una forma transversal, ¿no? En las intervenciones que llevamos a cabo con los usuarios que lo necesitan. Porque Eso a lo mejor es. no todos, pero algo sí, claro. Eso es. Pues gracias, Carlos, por primero atenderme con tanta amabilidad, que es verdad que en cuanto te escribí me contestaste con mucha amabilidad y con esa disposición que creo que es muy importante y es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? En Neuropsicoteca, el divulgar distintos campos de la psicología, que creo que muchos de ellos son los hermanos pobres y me gustaría que todos fueran luz, ¿no? De la formación y sobre todo de la divulgación y perderles el miedo, ¿no, Carlos? Ese es el Sí, objetivo y te lo sí, agradezco sí. mucho que hayas estado aquí. Bien, pues Muchas gracias. despedimos a Carlos dándole las gracias por tan interesantísimo tema y como siempre os digo, si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Monse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para profesionales de la psicología.